en la ducha. Mayoría. O sea que cada vez que uno quiera hacer un pronóstico, de que a veces nuestros programas, hoy es el programa último programa del año, cuando uno pide un pronóstico, la verdad que uno le da terror, porque cambian, ya te digo, en el año 2000, Al Qaeda y Bin Laden no figuraban en un libro muy importante que apareció en el año 2000 sobre los problemas que podía tener Estados Unidos. Sabemos que la CIA lo seguía Al Qaeda, que Clinton dio una orden de matar, pero eso era una cosa de los espías, pero como escenario, ¿no? Y la crisis financiera del 2008 no la perdió nadie, se los agarró a todos en la ducha. Sí. Hubo algunos que la predijeron, Rubini, hubo algún otro economista. No, pero eso, yo creo que esas son cosas, es cuando dicen que, ¿cómo se llama este economista que dice que previó el tequila? No, yo creo que eso, todos agarramos nuestras notas y decimos, yo lo preví porque yo dije, yo conté en las charlas de Quincho del lunes que había habido algo importante, algo había pasado en Santa Cruz, porque Cristina Kirchner había roto todos sus hábitos, no se había quedado en su casa, había ido a cenar a lo de Alicia Kirchner, habían pedido unos sándwiches la noche que parecía muy raro porque había muchos cambios. Resulta que después ya tenía el dato de que estaba enferma, yo no lo sabía. Pero yo puedo decirlo ahora, yo me di cuenta, porque yo soy un vivo bárbaro. Es decir, después del partido, viste, como se dice el diario del lunes, todos somos Macaya Márquez. Pero la cintura del gobierno durante el año que viene, ¿cómo la ves? Bueno, yo creo que acá hay un dato importante que es la fuerza que logra el gobierno con la elección de Cristina, con un alto porcentaje de votos, pero lo más importante, con una enorme distancia respecto al segundo, le da al gobierno una característica que no tuvo ningún gobierno de la última década, que es mucha fuerza. Ese para mí es el dato más importante. Ahora, uno está tratando de entender estos hechos que pertenecen a la condición humana, como es la enfermedad del presidente, cómo puede afectar esto al proceso. Y yo creo que la enfermedad, que es una desgracia, imprevisible, incausada, de destino incierto, si bien se dice que la enfermedad no es una cosa grave y se va a superar de manera, con un tratamiento que no es muy complejo, inmediatamente pone en el centro del escenario la naturaleza frágil del vértice del poder. Porque vos vas a tener gobernando vudú, que es un funcionario, no es un político. O sea, no es un dirigente político, no tiene espacio propio, no tiene proyecto propio. Entonces vas a tener en evidencia al mes de asumir Cristina Kirchner la fragilidad de esa construcción. ¿De qué nacía? De que Cristina Kirchner no quería tener ningún vicepresidente que tuviera entidad política fuerte. De manera que todas las miradas y todos la identificación con el poder se concentrase en ella. Entonces vamos a tener, yo creo que no va a ser dramático, yo no sé cómo va a ser, creo que es, repito, partimos de algo desgraciado como es una enfermedad imprevisible. Ahora, a mí me parece que Cristina Kirchner va a seguir manejando lo que se pueda manejar en enero de un país. Yo no creo que haya una delegación plena de poder o de fuerza política en el vicepresidente, pero va a ser una anécdota, va a haber mucha mirada, mucho recuadrito, mucha insidia, ironía pero creo que los presidentes que ha habido en el último año, en el último tiempo, que tuvieron circunstancias como esta, yo me recuerdo el caso de Menem, nadie gobernó por Menem, cuando le dio lo de la carótida y estuvo enfermo. O sea, no me parece que... Vos fíjate que los vicepresidentes en la Argentina, todos tenemos la imagen de Cobos, hostiles, los presidentes con el vice, pero Menem no lo dejaba entrar a Rucauf Olivos cuando él se iba y quedaba Rucauf de vicepresidente. Y él intentó una vez ir a jugar al fútbol, Rucauf, y le dijeron los de ahí de la Guardia, no, acá no, esta cancha tiene dueño, acá no, acá con el fútbol no se jode. Y si te traigo un poquito a la economía, lo que estuvo pasando durante las últimas semanas fue que vos bien decías al comienzo, bueno, el gobierno demostró un poder durante las elecciones. Fuerza. Una fuerza. Poder no sé. Poder hay que construirlo.
que le dio un margen de decisión mayor al que tuvieron otros presidentes o que tuvo el kirchnerismo en otros momentos. Ahora, por ejemplo, si vos te fijás lo que pasó... Vos hablás del Congreso. Claro, claro, si vos te fijás, por ejemplo, el gobierno este año no le dio el bono a los jubilados que le venía dando durante los últimos años. El plus que se le da a muchos trabajadores estatales de varios organismos este año también no se sabe si se va a dar o no. Digo, son giros que vos decís, bueno, ¿qué está pasando con la economía? Bueno, hay un ajuste general de la economía, un ajuste de gastos. Creo que vos sabés que el ejemplo más plausible es la eliminación de los subsidios. Hay una prevención de todos los gobiernos del mundo hacia un mundo que va a la recesión, especialmente por la crisis europea. La crisis de Estados Unidos no se terminó de recuperar totalmente, y creo que las empresas y los organismos públicos toman medidas. A mí me parece que es una consecuencia lógica de la... En cuanto al Congreso, yo creo que la demostración de fuerza fue que el gobierno, no te olvides nunca, que en el 2009 perdió la mayoría en el Congreso, en las dos cámaras, y hubo 2 años sin sanción de leyes. 2 años en donde la oposición, si bien no pudo imponer muchos proyectos propios porque o los vetaba la presidencia como el 82%, o trababan el trámite por el empate en las comisiones, el kirchnerismo pasó gobernando el país 2 años sin poner leyes, sin imponer ninguna ley, porque las leyes que el gobierno festejó como propias, matrimonio igualitario y algunos otros, eran de la oposición. El gobierno se sumaba, perdió la ley de glaciares, qué sé yo, perdió cosas muy importantes. Entonces yo creo que recuperan la mayoría en las dos cámaras y tenían en el dique un montón de proyectos para sacar, y lo han hecho. Y creo que es medio... Yo lo pondría en la física de la política, no creo que esté no lo anotaría en la iniciativa que el gobierno va a construir en el año que viene. En el año que sigue va a tratar de construir poder. Yo creo que poder los gobiernos en Argentina no tienen más o menos fuerza, pero poder es muy difícil. Vamos a ver cómo se tramita hacia adelante, ¿no? Pero porque, ¿cómo te parece que va a construir el gobierno el poder durante el año que viene? ¿Cuál es la estrategia? Y bueno, yo creo que la estrategia es la apelación a los sectores del kirchnerismo más de la Casa de Gobierno, lo que se llama la cámpora, que es una etiqueta que hemos inventado los periodistas, es decir, aquellos legisladores que la presidenta puso en las listas, con el argumento de que ella necesita legisladores que le voten las cosas a ella. ¿Por qué? Porque el peronismo no se las vota. El peronismo le pone condiciones, como todo Congreso. Entonces me parece que lo que va a pasar al gobierno es el clásico de todos los gobiernos que tienen mayoría parlamentaria. Se le va a dividir el oficialismo y le van a hacer el 1-2 para sacarle cosas al Ejecutivo. Y pasó a Menem. Menem llegó a tener mayorías después del 95 apabullantes en las dos cámaras. Y tuvo que pagar las leyes. La ley del gas la tuvo que pagar. Había valija para que los legisladores le votaran las cosas, teniendo mayoría. O sea, el mito de la mayoría parlamentaria es un mito pequeño burgués, como el del orgasmo simultáneo. Son mitos, no existen. Pero es distinto si vos tenés que convencer a un diputado de otras fuerzas y tenés que convencer a uno que en teoría está con vos. No, más tratándose del peronismo. No hay mayor inquina que la de un peronista contra otro peronista. No hay mayor pelea más profunda que la que hay entre la gente dentro del peronismo. El ejemplo es Patti. Patti es candidato en la elección del 2005 en la lista de Chiche Duhalde y de Díaz Bancalari, donde se enfrentaba a gobernador con Chiche senadora. Y los mismos peronistas lo ejecutaron, no lo dejaron asumir, le votaron en contra y lo mandaron en cana. Ese es el ejemplo en que tiene que verse el peronismo. Diego Ibáñez, que era un sindicalista mítico del petrolero, decía: el peronismo es una hoguera que se alimenta de carne humana. Hay que tirar un peronista por día a la hoguera. Lo importante es que no te tiren a vos. Ese es el peronismo. Pero el peronismo es un espacio muy heterogéneo. Vos tenés por eso, heterogéneo y que viven peleados. Pero vos tenés proyectos con los cuales seguramente no se necesita ver nada a cambio y que seguramente saldrían, digo, solamente por cuestiones políticas, por coincidencias políticas, las ideológicas. Cosas que están de acuerdo van a salir. Y hay otras que, bueno, también. Pero el problema, no te olvides nunca, cuando Cristina Kirchner se sentó a hacer las listas, a cada gobernador que venía a decirle: poneme poneme esto, y decía: ¿por qué? Porque yo necesito gente que me vote las cosas, porque no se las votan.
o le piden cosas que a veces no pueden dar. Es una relación odiosa. Pues está bien, la política es así, yo no me quejo. La Argentina es un país que, mal que mal, va para adelante y es un país donde vos has elegido vivir, si no vivirías en el Uruguay, yo también. Todos hemos estado afuera alguna vez y hemos vuelto. Porque es un país, pero es así. Es un país donde la gente no quiere pagar impuestos. Y no quieren pagar impuestos. Por eso le ponen el IVA, que es el impuesto, diríamos, peaje. Pero lo que se recauda de ganancias y de las empresas es ínfimo. La gente no quiere, la burguesía vive en rebeldía con el poder. Entonces no quiere pagar impuestos. ¿Por qué? Porque no quiero que viajen en helicóptero todo el día, que vayan a las carreras de auto, etcétera. Es un país jodido la Argentina. Es un país complicado. Sí. Pero el gobierno, por ejemplo, vos ves un giro, si vos tuvieras que decir, bueno, el gobierno, ¿ves un giro más hacia la derecha o un giro más hacia la izquierda o cómo lo calificarías? No, el gobierno de quien es un gobierno peronista, es decir, un gobierno conservador. Yo no diría que es de derecha ni de izquierda. Tiene una alianza con la izquierda patrullera porque izquierda patrullera. Claro, la izquierda patrullera que va con los faroles tratando de meter gente en cana. Entonces los aterrorizan. La demagogia hacia esos sectores, especialmente de la prensa, es obvia porque ellos creen que son los fiscales que los meten presos. Entonces, yo nunca quiero que me pase lo de Menem. Entonces, ¿qué hago? Se abrazan a Berbisky, a Feynman, a todo lo que ellos entienden es la izquierda patrullera. Y le dan un poder que nunca han tenido en las urnas. ¿Qué ocurre? Viene un giro o una circunstancia internacional en donde un gobierno conservador, como es el de Kirchner, vuelve a lo que es, a la ortodoxia. La economía, ¿quién la maneja en Argentina? Juan Carlos Pessoa, que era el viceministro de Cavallo que manejaba las provincias en la época de Menem. Y no está ni bien ni mal, es la gente que sabe manejar la macro. Cuando viene esta restricción de la agenda internacional económica, los compromisos que vienen, la posibilidad de una recesión, el enfriamiento de Brasil como comprador, el gobierno se alza en una ortodoxia. Corte de los subsidios, abrazo a Obama y a Estados Unidos, la votación de la ley esta que llaman antiterrorista, que es una ley que pide el GAFI, que Cristina promulgó pese al debate que se desató en el propio gobierno. Eso es ¿qué te dirían? Es a la derecha. A lo mejor la izquierda cree que es a la derecha. Yo creo que es mantenerse en lo que el gobierno es. El gobierno siempre ha sido así. El gobierno tenía el superávit, porque es ortodoxo, ha sido el mejor socio de Estados Unidos. No es de ortodoxo, es una posibilidad, puede ser de ortodoxo. Es de la economía ortodoxa, sí. La economía populista gobierna con déficit. Emitir, gastar, bueno, total, paga depende Dios. Depende del momento.